Y usted ya lo sabe, el día de hoy es jueves de maestros que dejan huella aquí en Despega con Chuchu, y el día de hoy nos acompaña Andrés Mendoza Salas. Vamos a ver de quién se trata. ¿Quién es el maestro Andrés Mendoza Salas? Su formación profesional: maestro en educación primaria por la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, licenciado en Lengua y Literatura Españolas por la Escuela Normal Superior del Estado, maestro en Letras por la Escuela de Graduados de Nuevo León, diplomado en Modernización del Estado y Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana. Su experiencia profesional: profesor en educación primaria y secundaria, miembro en número de la Academia Mexicana de Educación, maestro en la Escuela Preparatoria Nocturna de la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en la Escuela Normal Superior, maestro e investigador en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, catedrático de Lingüística y Semántica por oposición en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Coahuila, maestro en la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma del Noreste, investigador en el Centro de Investigación Pedagógica de la Sección 38, catedrático en el Centro de Estudios de Licenciatura para Docentes en Servicio, capacitador de maestros en el Instituto Estatal de Capacitación y Actualización, representante de la Sección 38 del CENTE ante el V Congreso Nacional, miembro académico y representante por Coahuila ante el Consejo Nacional Consultivo de la Educación Normal, integrante de la Junta Académica del Instituto Nacional de Educación para Adultos. Cargos desempeñados: director de Educación Primaria en el Estado, director de la Benemérita Escuela Normal del Estado, director de programas de becas y atención a padres de familia, asesor técnico del Servicio de Educación, subsecretario de organismos descentralizados y fideicomisos, secretario técnico del Ejecutivo, secretario de Educación y Cultura del Estado, presidente de la Fundación CENTE Coahuila de las secciones 5, 35 y 38, integrante del órgano de evaluación independiente con carácter federalista, subsecretario de Museos e Historia de la Secretaría de Cultura. Sus conferencias y publicaciones: ha sido conferencista en temas filosóficos, educativos, históricos y científicos. Ha publicado una serie de textos técnicos con diversos temas como lingüística, filosofía, teoría de la lengua, historia de México, historia de la educación didáctica y teoría política. También ha diseñado y publicado videos educativos como Pensar el Pensamiento, Historia en Breve, Literatura para Pensar, Proyectos Educativos Oficiales en México y Pensamiento Libre. Ha recibido los siguientes reconocimientos: Presea Saltillo al Mérito Educativo 2008, Presea Nuestro Orgullo, Nuestro Ejemplo en 2011, Presea Profesor Eliseo Loera Salazar al Mérito Educativo en marzo de 2012, con la que se distingue a maestros destacados. Además, ha sido doctor honoris causa por la Universidad Santander en México en 2015. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande contar hoy aquí en este noticiario con la presencia del maestro Andrés Mendoza Salas, nuestro maestro que deja huella de este día. Maestro, ¿cómo se podría resumir, desde mi punto de vista, toda una vida dedicada a la educación? Bienvenido. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes, de veras, definitivamente. Sobre todo con un hombre con una gran trayectoria en el periodismo. Aquí lo homenajeado es usted. Ah, bueno. Perfecto. Aquí lo homenajeado es usted. Mil gracias, muy amable. Sin pasión y sin amor a lo que uno hace, no se podría contar con esa trayectoria. Definitivamente, ¿no? Te puedo decir que ahorita tengo 72 años. De esos 72 años, 52 son de maestro. Y si agregas 6 de estudios, definitivamente es toda una vida, ¿no? Pero toda una vida llena de pasión, de entusiasmo y de ganas de vivir intensamente la educación. Creo que ese es el factor fundamental y yo estoy muy orgulloso de ser maestro. Mi esposa es maestra, Guadalupe Costilla Blanco, que le mandamos un gran abrazo. Es una gran inspiración para mí y he podido hacer todo lo que he podido, tener estos cargos y estas oportunidades de servir a Coahuila, pues gracias a su extraordinario apoyo, ¿no? A mis 2 hijos, bueno, pues también son estimulantes porque ellos son 2 personas exitosas, personas que leen, que se preparan, que estudian
y que tienen pasión por lo que hacen. ¿Cómo se llaman sus hijos? Andrés y Lili. Profe, pero usted sigue muy activo. Bueno, definitivamente, ¿no? Actualmente estoy trabajando sobre un libro que inicié hace varios años, que es Tendencias del Pensamiento Contemporáneo. La idea es fundamentalmente, de una manera muy didáctica, que a mí siempre me ha preocupado los procedimientos y los métodos, de una manera muy didáctica, hacerle llegar a la gente el conocimiento del pensamiento humano, vaya, sin teorías estrambóticas, con un lenguaje claro, sencillo, esquematizando. Escribí Tendencias del Pensamiento Contemporáneo, el tomo 1, que es el que tienes ahí, el tomo 1 de Tendencias del Pensamiento Contemporáneo. Ya está listo también el tomo 2 de Tendencias del Pensamiento Contemporáneo. Y vamos, el tomo 3 va en un 80%. Esto es en una forma muy didáctica. Los dos libros anteriores son la nueva escuela coahuilense, donde yo me preocupaba por qué Coahuila tiene ese prestigio educativo, y buscaba los hechos y los encontré. Y esto me permitió escribir toda una historia de la educación en Coahuila, pero también en México, porque de alguna manera siempre hemos estado ligados desde la creación en 1921 de la Secretaría de Educación Pública Federal por el primer secretario Vasconcelos, que en realidad nació como centralizada y controlando todo, ¿verdad? Era mi preocupación. Estos libros abarcan toda la época de la colonia en Coahuila, tocan el primer maestro contratado en Saltillo, que se llamaba… ¿Quién fue? Pedro José de Hoyos. Fue el primer maestro contratado en Saltillo, fue finales de 1777, 78, y lo contrataron porque había una obra pía. Como no había un sistema educativo realmente en el siglo XVIII, pues algunas señoras daban las clases a los niños en sus casas, los jesuitas, los franciscanos en las iglesias, pero no había un sistema. Y entonces, preocupados los vecinos del Saltillo de aquella época, hubo una obra pía. La obra pía era una herencia que dejaba un potentado y decía una obra pía de niñas en primeras letras o una obra pía de niños en primeras letras. Dejaba esa parte de su herencia, el ayuntamiento recibe eso y promete contratar al primer maestro. Pero José de Hoyos fue el primer maestro contratado, le prometieron 500 pesos, ¿verdad?, de sueldo al año, ¿eh? No. Sí, porque 500 pesos mensuales de aquel entonces era una fortuna. Un contrato de 500 pesos. Finalmente, bueno, pues pidieron hasta un reglamento. Y cosa curiosa, ese reglamento contiene 3 puntos básicos. Que el maestro José de Hoyos no ha de divertirse ni de dedicarse a otra cosa que no sea educar a los niños puestos bajo su custodia. Ya se tenía esa visión. Esa visión. Son las 8:15 de la mañana. Estamos conversando con el maestro Andrés Mendoza Salas. Si usted tiene alguna anécdota con él, compártala con nosotros. 844-100-1010. Vamos a un corte y regresamos con esta interesante charla. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Estamos conversando con el maestro Andrés Mendoza Salas. Toda una vida dedicada a la educación. Maestro, ¿cuál es su más grande satisfacción de lo que ha hecho hasta el momento? Pues, no de lo que hizo, porque yo sé que todavía va a hacer muchas cosas más, ¿verdad? Estoy trabajando, ¿no? Pues la gran satisfacción desde el punto de vista profesional fue impulsar un proyecto cuando fui secretario de Educación y Cultura. Ese proyecto se llamó Educación Inclusiva. Tenía mucho soporte, no solamente teórico, técnico, sino además metodológico. De hecho, incluí en las evidencias fotográficas, incluí el documento rector de aquel proyecto que impulsé, pues, en contra de la propia Secretaría de Educación Pública Federal. Me fui a entrevistar con ellos en México,
prácticamente pues, estaba lleno de académicos y yo estaba solo. Y entonces, cuando expuso ahí. Cuando expuse, ¿no? Su tema. Y bueno, pues me dijeron, no, pero es que nosotros tenemos la regencia, por eso, pero pues ustedes están equivocados. Este proceso metodológico no es correcto, ¿verdad? Yo les propongo además, si tienen dudas, vean la UNESCO y es lo que se está pidiendo para la educación para el futuro, para el siglo XXI. Es decir, estamos de acuerdo con todas las normas para el siglo XXI en una educación más racional, porque el plan y programa, y se los dije, el plan y programas de estudios es enciclopédico, no sirve. Había que aterrizarlo a la realidad. A la realidad, sí. Le digo, ¿cuál era el éxito de Jaime Torres Bodet cuando hizo el plan de 11 años? En la época de López, perdón, de Adolfo López Mateos. Sí, lo estaba acercando mucho. Ya me estaba acercando demasiado. De Adolfo López Mateos, ¿cuál era el éxito? Los que se conocen como los libros de la patria, pero fuera de esa parte animosa, emotiva, el hecho era que eran compactos, estaban debidamente enfocados, de tal manera que el maestro podía tener oportunidad de seguir el método del procedimiento de la lectoescritura, el procedimiento de las matemáticas, ¿sí? Había algo que técnicamente pues, se batalla, es difícil, que es la secuencia y el alcance de contenidos. Vaya, ¿por qué? Pues porque no eran enciclopédicos, iban enfocados hacia los problemas fundamentales que tiene el niño en la adquisición de la lectoescritura, con lecturas complementarias, racionales, enfocadas debidamente. Maestro, hubo errores muy grandes de la Secretaría de Educación Federal. Desde mi punto de vista, una, quitar el civismo, y otra, secretario que llegaba, metía el inglés, metía la computación, y luego llegaba otro secretario y las quitaba. Si nos han dejado el inglés y la computación en las escuelas primarias, tendríamos un país mucho más competitivo. Y te voy a decir otro gran error, que fue en la época de Echeverría. La letra cursiva. Nos pusieron la letra de molde, script, que está bien, pero quitaron la letra cursiva porque en esa época había una relación con Chile, entonces trajeron expertos chilenos y dieron al traste. Alguien muy inteligente, muy preparado me dijo, a mí me mutilaron porque yo estudié la pura letra script, me quitaron la cursiva. No es que la script sea mala, es que le quitaron la cursiva y la cursiva implicaba mayor procesamiento cerebral, etcétera, ¿no? Neurológico. Esas son de las cosas que tiene el problema de la SEP. El problema de la SEP es el enciclopedismo, SEP federal, el enciclopedismo en el plan y programa de estudio. Por ejemplo, tiene 11 ámbitos, todo el plan de educación básica y media, culmina con aprendizajes esperados. Estos aprendizajes esperados, que no son objetivos, ¿sí? Es ¿qué esperamos que los niños puedan hacer, que los estudiantes puedan hacer en su vida? Y entonces son 11 ámbitos. Y ahí hay los ámbitos hablan de la relación social, de los sistemas de cómputo, del dominio del medio ambiente, del control, etcétera, etcétera. Hablan de pensamiento crítico, pero hablan de pensamiento crítico y resolución de problemas, ¿sí? Yo lo que estoy preparando es una propuesta, ¿verdad?, para los maestros, en relación al pensamiento crítico con educación holística. ¿Por qué? Pensamiento crítico lo estoy proponiendo como el enlace entre los ámbitos de los aprendizajes esperados, pero se requiere que la Secretaría de Educación Pública Federal, que no lo va a hacer, quite todo ese esquema todo ese esquema pseudocientífico de contenidos. Necesita una sacudida la educación en México. Definitivamente. Necesita una sacudida en el plan y programa de estudios. Yo estuve varias veces en México, platiqué con varios secretarios, me di cuenta de muchos detalles, ¿verdad? Alguna vez un subsecretario de Educación Básica a nivel nacional señaló ante los secretarios en esa época que había contratado a la Universidad de Nueva York para que elaborar el plan y programa un nuevo plan y programa de estudios. Y lo que hizo la Universidad de Nueva York fue contratar a otras universidades
para que le aportaran elementos para poder hacer, bueno, y entonces... Nomás despilfarrando recursos que acá se necesitan. ¿Verdad? Sí, en realidad, el maestro, yo lo considero así, los maestros, y no porque yo lo sea, lo he visto, los maestros son maravillosos. Los maestros son seres humanos que tienen que orientar y formar a otros seres humanos que traen una carga emocional, porque la educación no es nada sin la parte emocional, ¿verdad? Lamentablemente el siglo XX y todo producto de los avances científicos se centró mucho en la ciencia y la tecnología. Y es correcto, está bien. Sí, es un rumbo que tenemos que caminar. ¿Por qué? Pues porque es productivo. Pero nos fuimos olvidando de la parte humana, de la parte que tiene que ver con el desarrollo del ser humano como autónomo, con capacidad para autodeterminarse, ¿verdad? Y a ese ser humano lo llenamos de datos, lo confundimos, ¿verdad? Cuando debería ser al contrario. Vamos a prepararlo en las artes, a prepararlo en el deporte, a que se desarrolle. Lo que era la educación integral. Exactamente, a que él se vaya preparando para asumir. Los datos ahí están en internet, más ahora, ¿no? Digo, llega un momento en que pues fácil lo realizas, pero necesitamos darle mayores oportunidades al maestro. La educación en México se ha salvado, ¿eh? Y se ha salvado gracias a los maestros. Si no, ya... No, sería un desastre. Vamos con Edith Mendoza por si tiene mensajes de la audiencia. Así es, Chuchuy, profe Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Y mire, déjeme, le doy lectura a algunos mensajes que nos hacen llegar en esta mañana a nuestro centro de mensajes. Me dicen, hola, yo quiero un paquete de libros del profesor Andrés, de los que nos trajo el día de hoy. ¿Qué le parece? ¿Dónde los pueden conseguir? Otro mensaje también dice, por favor saluden al profesor de parte del profesor Carlos Orozco de Jesús, quien fue director de la Margarita. Otro mensaje también, buenos días, un honor ver a don Andrés Mendoza, orgullosamente director de la Benemérita Normal. Felicidades y bendiciones. Cuéntenos sobre estas experiencias. Ay, qué amable, gracias, sí. De hecho, los libros son gratis. De hecho, tengo algunos libros todavía y con muchísimo gusto si me mandan un correo. Claro. Y ahí nos ponemos de acuerdo. Mi correo es amendoza0206@gmail.com. amendoza0206@gmail.com. Y con todo gusto, si quieren platicamos, no hay problema. Y además, entre todas las personas que se apunten, vamos a rifar el paquete de libros que nos trajo el profesor Mendoza esta mañana. Entre todas las personas que nos manden un mensaje, yo quiero los libros, y se los vamos a sortear a ver quién se los gana. Al final del noticiero le estaremos diciendo quién es el televidente afortunado. Qué amable, gracias. Maestro, su consejo para los muchachos que están entrando a la normal y que quieren tomar el camino de la educación. Mire, el consejo que les voy a dar fue el mismo que me dio mi mamá. Ella, cuando yo terminé la secundaria, pues todavía andaba confundido. Digo, ¿qué? Voy al tecnológico, pues no había otra posibilidad, tecnológico, había terminado la secundaria, estudiar la preparatoria o estudiar en la normal. Que antes brincaba de la secundaria a la secundaria, sí. Y entonces llego con mi mamá y empezamos a platicar, ¿verdad? Y me dice, a ver, hijo, ¿y cuántos años son de profesor para ser profesor? Pues son 3 años en aquella época, ¿no? ¿Y vas a empezar a trabajar como maestro? Sí, de veras. Bueno, entonces, mira, vas a ser maestro. Te vas a la normal y te inscribes. Nada más una cosa sí te digo. Si te portas bien, si te dedicas, si le pones amor a lo que haces, la gente te lo va a reconocer. Y tú vas a ser una persona mejor. La pasión, el trabajo diario, que es el que ya realizan nuestros maestros, ¿eh? Y en Coahuila, en toda la República, pero particularmente en Coahuila, me consta. Tenemos verdaderos héroes a los maestros. Es tierra de grandes educadores. Y tierra de grandes educadores con una trayectoria que la están construyendo todos en su momento.
Y en este momento hay un maestro que está educando integralmente, a pesar del plan y programa de estudios, está educando integralmente a un alumno. Y que está dando su mejor esfuerzo. Y está dando su mejor esfuerzo. De hecho, esto lo considero para los maestros, este reconocimiento. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Esperamos verlo más seguido. No, pues, porque vaya que se aprende con usted. Pues te agradezco muchísimo esta invitación y bueno, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Es el profesor Andrés Mendoza Salas. Vámonos a un corte, regresamos. Tenemos mucha más información para usted esta mañana.